empecé a ver personas. ¿Y cómo eran esas personas? Tenía la figura de una persona muy larga, pero ese tenía una cara muy alargada, con la boca muy larga. Todo el tiempo, cada psiquiatra que me veía era un diagnóstico diferente. Y me dieron medicamento porque ya ni siquiera recuerdo cuál fue el primer diagnóstico. Creo que era esquizofrenia. Estaba ya muy mal, muy cansada, muy medicada, y de repente me levantaba y agarraba un marcador y empezaba a escribir en las paredes del cuarto. Me acuerdo que alrededor de la puerta de mi cuarto escribía una oración en latín. Yo se lo decía a mis papás, es que me duele mucho estar viva. Okay. O sea, me duele estar viva simplemente, o sea, respirar, tener que comer, tener que despertar. Que un demonio lo que trata de buscar en una persona siempre va a buscar que el individuo poseso se suicide. ¿Intentaste? Lo intenté una vez. Porque estaba muy cansada. Bienvenidos una vez más a una entrega un poco más escalofriante de historias embrujadas. En esta nueva temporada vamos a escudriñar en temas que posiblemente te van a helar la sangre, pero lo más interesante del asunto es saber si en algún momento el demonio te ha hablado. Hoy tengo el honor de tener en Historias Embrujadas un caso que estábamos investigando dentro de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Con ustedes, Yajaira Flores. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Oye, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer. Gracias a ustedes. Gracias por compartir y sobre todo por la valentía, porque no cualquiera se sienta a compartir estas experiencias. Voy a retomar como lo hicimos en algún momento. Quisiera que me hicieras como un recuento de lo que viviste de niña. Ok. Tenía como 5 años tal vez. Y en la casa de mis papás hay un corredor que lleva de unas recámaras a otras. Y está el patio a un lado del corredor. Entonces era la más pequeña, así que era común que me enviaran por cosas, ¿no? Trae esto, trae aquello. Y en la noche, la primera vez que iba caminando por ahí, sentí que alguien me miraba. Y miré al patio, pero pues no había nadie, entonces seguí caminando. Y otras veces igual, sentía que alguien miraba, pero no me tomaba tanto el tiempo de investigar, pues yo sabía que no había nadie. Okay. Hasta que en algún momento ya miré hacia arriba y se asomaba algo como... Estaba el techo y se asomaba como si no hubiera gravedad, vaya, de arriba hacia abajo, y sonreía. Era un ser, una persona. Sí, se veía como una persona, pero su sonrisa no era de una persona, era muy diferente. ¿Cómo describirías? Y se veía como si estuviera quemado. Su cara se veía como entre tinta y negro. Y tenía... Es que no tenía lo que comúnmente se ve como si fueran cuernos, sino que su cabeza era diferente en esta parte. ¿Como protuberancias? Ajá, como... sí. Okay. Y se veía como quemado y sonreía, pero su sonrisa era muy larga. ¿Qué pasaba en la mente de Yajaira en ese momento? O sea, la descripción es muy, muy detallada. ¿Te asustabas? Cuando lo vi la primera vez, me quedé un rato mirando porque es que es algo que no estamos acostumbrados a ver, entonces
quería estar segura de que lo que estaba viendo, sí lo estaba viendo. Okay. Y le puse mucha atención hasta que siento que de repente fui muy consciente de lo que estaba mirando y me dio miedo y corrí. Okay. ¿Qué pasó después? Me quedé en la habitación a donde me habían mandado y ya no regresé, porque ya no quería pasar por ahí. Entonces fueron por mí y ya me llevaron, pero yo no les quise decir en ese momento porque tenía mucho miedo. Solamente ya no miré y caminé. Okay. Y por meses pasaba que si caminaba en la noche por ahí, miraba, no sé si era curiosidad o era... Pues para saber que no estuviera, ajá, o algo así. Sí. Como que quería estar segura de que ya se había ido, pero no se iba, siempre estaba ahí. Y siempre era que se asomara desafiando, como tú dices, la gravedad, es decir, que se asomaba de arriba hacia abajo. Ajá, no había un arriba o un abajo, para él era siempre como en ángulos muy extraños. ¿Como si fuese saliendo de la nada? Ajá, sí. Porque pues arriba no había absolutamente nada, estaba... Vacío. Vacío, pues, sí. O sea, era el techo, bueno, el espacio aéreo, por así decirlo, ¿no? Después de ese primer acontecimiento hubo, o sea, conforme pasó el tiempo, hubo más encuentros como este o que hubiese algo un poco más grotesco. Tú después ya escuchaba su risa. Al principio no hacía ningún ruido. Solamente estaba ahí. Perdón, pero era en el mismo... En el mismo lapso de tiempo. Okay. Y le conté a mi mamá y mi mamá fue y le dijo a mi papá. Entonces ellos pensaron como, ok, no en nada de este tipo de cosas, sino tal vez hay alguien que está entrando a la casa y no nos habíamos dado cuenta. Entonces subieron a revisar, no había nada, me dijeron que no había nada. Llegó un momento en el que le dije a mi mamá, porque estaba ahí y lo estaba viendo, y le dije que viniera para que lo viera también. Okay. Y ella no veía nada. Y pues fue todavía peor porque dije, ¿cómo es posible que tú no lo veas y yo está ahí? O sea, tú ya lo veías en el momento, aunque estuviesen tus papás contigo. Y él se seguía riendo, o sea, como si fuera muy gracioso que solo yo lo estuviera viendo y nadie me creyera que estaba ahí. Ese es el punto, la interacción. Es decir, suele pasar la interacción entre el receptor, en el caso de Yajaira es la persona que recibe estos fenómenos, y la interacción que tenía era como de burla, o sea, sí sabía esa cosa que se te manifestaba, que estaba sola. Sí, pero después cuando alguien más estaba ahí sabía que ellos no me veían, era como si fuera gracioso. ¿Como maquiavélico? Sí, como burlándose de que no lo iban a ver. ¿Qué pasa después? Después ya lo vi tantas veces que en algún punto pensé, bueno, era niña, estaba pequeña, así que dije, ok, tal vez no tiene amigos. Ok. Y solo vive ahí y listo, dejó de darme miedo. ¿Lo llegaste a confundir con un amigo imaginario, por así decirlo? O sea, ¿en algún momento pasó por tu mente eso o no? No quería que fuera mi amigo, pero pensaba que solo era alguien que estaba solo. Okay. Y me daba un poco de tristeza, porque decía, tal vez no tiene amigos y por eso viene aquí. No quiero decir que con eso me gustara verlo, claro, pero decía, bueno, pues está ahí vive. No salía de ese espacio. Nunca salía de ese espacio. Siempre estaba en esa área, en el aire, nada más, ahí en la noche siempre estaba. En el día nunca lo vi. Ah, ok. ¿Qué pasa después? ¿Vas creciendo con eso? O sea, es decir, ¿ya era como normal? Después de eso, empezó a pasar que convulsionaba. ¿Tú? Sí. Me llevaron al doctor y me hicieron muchos análisis y estudios y resonancias y todo eso. Y no había nada, no tenía nada. Pero no sabían por qué estaba convulsionando. Yeah. Y es que además ya se lo pregunté igual a mi familia, porque me dicen que era como raro porque simplemente me quedaba quieta y luego me iba hacia atrás, pero nunca cerraba los ojos, siempre los estaba mirando.
Entonces me ponía muy rígida y me levantaba de la espalda. Es decir, ¿tú estabas comiendo o estabas haciendo algo normal en tu casa? Sí, estaban platicando ahí mi mamá de algo o así, en un día cualquiera en tu casa y de repente, ajá. Pero no hubo, por ejemplo, cuando estamos hablando de un episodio convulsivo, podríamos entablar incluso la posibilidad médica, en el sentido de que la convulsión no necesariamente tendría que ser como lo dice Yajaira. O sea, usualmente son ataques, espasmos musculares muy fuertes con choques eléctricos y por eso la persona tiembla y todo. En tu caso era, ¿te erguías? O sea, ¿te levantabas de la espalda? No siempre, pero pues pasaba. Y los ojos abiertos. Todo el tiempo estaban abiertos. En esos momentos, ¿pasaba en la mente de Yajaira algo? Es decir, tú convulsionabas, pero ¿sentías la convulsión o qué pasaba? No, era como si te durmieras y despertaras en otro lugar. Como si estuvieses fuera soñando. de ese sitio. Sí, como si estuvieras soñando algo. Okay. ¿Y nunca viste nada en esos lugares? O sea, cuando tú decías como si te fueras a otro lugar, ¿no reconociste ningún lugar de aquellos que te ibas? Es que todo estaba oscuro, todo era negro y caminaba. O sea, siempre estaba buscando algo, siempre tenía que llegar a algún lugar. Esa era la sensación, de que había que caminar hacia algún lugar, pero no se veía nada, todo era negro. Después de estas, cuando empezaste a convulsionar y que tu familia se da cuenta de ello, como vemos, no te tirabas, no había este arrojamiento del cuerpo hacia el piso, solamente te erguías. Me caía hacia atrás, o sea, me quedaba rígida de pie y luego caía. Como en arco. Ajá. Okay. O sea, caía, primero, a veces era así tal cual como una tabla simplemente en el piso y despertaba con lastimada la cabeza y todo eso. Pero de igual, siempre que pasaba eso me llevaban al hospital y nunca había nada. Cuando te hacían estas resonancias, cuando trataban de buscar exactamente un diagnóstico, ¿no hubo ningún doctor que dijera o les propusiera a tu familia otra opción? Es decir, no encontramos nada en lo médico, tendrían que verlo por otro medio. Me dijeron que tal vez era estrés. Okay. Y que tenían que llevarme con un psicólogo para que me tratara. O sea, ya el tratamiento tendría que ser más a nivel mental que sí. En lo físico, en lo interno, ¿no? Sí, fue la primera vez que me llevaron al psicólogo. ¿Te acuerdas? Antes de 1000 cosas, sí. ¿Te acuerdas de qué le platicabas al psicólogo? Me acuerdo que me dijo que si me sentía mal, que si estaba triste. Pero pues es que era una niña. Sí tenía tal vez algunas dificultades en ciertos aspectos, pero mi vida era de una niña pequeña, no había nada que de verdad me angustiara mucho. Claro. Como para justificar que, bueno, este día estuvo muy estresado, fue un día muy pesado y pasó eso. No había una explicación firme o que se relacionara con alguna cosa en particular. Claro, Nunca la hubo. Referente al estrés. Jamás. ¿Qué pasa después? ¿Ves al psicólogo? ¿Empieza el psicólogo a escudriñar? ¿Ve que no tienes nada? ¿O les dice, pues es una etapa? Recuerdo que les dijo a mis papás que tenía mucha imaginación. Y creo que ese fue un problema porque después era como todo era mi imaginación. Y se volvió mucho peor porque te sientes como solo porque es tu culpa porque tienes mucha imaginación. Ok. Vaya, no hicieron como... O sea, trataron de buscar la atención, evidentemente sus papás trataron de buscar algo, pero todas las ayudas no eran clarificadas, es decir, todas te decían, pues es parte de tu mente, es parte de tu imaginación. Sí, se tomó siempre muy como algo a la ligera, en cierto aspecto, como que no les preocupaba el aspecto de la convulsión, pero fuera de eso, si no había una explicación clara, pues era mi imaginación, seguramente. Ok, ¿qué pasa después? ¿Seguías en ese momento viendo a este ser?
seguía en ese momento la convulsión. O sea, fue como en progresión, ¿no? Sí, o sea, sí, fue de menos a más siempre. En el sentido de que seguías viendo este ser. O sea, sí, todavía estabas. Lo dejé de ver como a los 9 tal vez, más o menos. Pero nunca, hasta la fecha, si voy a la casa, nunca miro en la noche hacia allá. O sea, ya se te quedó de alguna forma como ese trauma, por así decirlo, Sí, de decir en la torre, por aquí no quiero pasar. Oye, después de todo esta sintomatología, ojo, no remitiendo a que sea médico, porque ya buscaron lo médico y no lo encontraron. Después de todo este asunto de que no, Yajaira, es tu imaginación, no, Yajaira, es tu estrés, Yajaira, no vemos al ser que estás viendo tú. Vamos a ponerlo en este concepto, en esta soledad que sentía Yajaira, ¿no era también como lo que decías acerca de de este ser que veías? O sea, lo que te proyectaba este ser era como una especie de un espejo, por así decirlo. Sí, puede ser. De niña no me resultaba fácil hacer amigos. Okay. Y yo que siempre quería tener amigos. Era como algo que pensaba, ojalá tuviera amigos. Ya. Y sí quedó como perfecto porque yo lo veía tal vez él tampoco tiene amigos. Ya, entiendo. Ok, seguimos. Entonces, básicamente cuando pasas por esta situación de las convulsiones, todo lo repiten a lo psicológico, el psicólogo te dice es estrés, es otra cosa, no hay nada que sigue después. Pues como no había nada, solo era seguir con tu vida, esperando que no volviera a pasar una convulsión. ¿Pero era casi seguido, esporádico? ¿Cómo Fueron era? esporádicas. Ajá. Y se detuvieron justo más o menos cuando lo terminé de ver, que ya no lo veía como a los 9, y se reactivaron a los 15 a 16. Otra vez volvió a pasar. Pero ya eran más fuertes. A ver, en ese proceso del cambio de 9 años a 15 o 16, estamos hablando de la adolescencia. En este cambio hormonal en ti, la progresión fue más fuerte, es decir, como que fue un embate más fuerte. Sí. Por un asunto posiblemente hormonal, Sí. que evidentemente estás vulnerable y cosas así, ¿no? Entonces llega un poco más fuerte, o sea, regresa con más fuerza. Sí. ¿Y cómo eran las convulsiones ahí? Se lo pregunté a una familiar que vivía en ese momento con... A la mayoría de las personas que lo vieron no les gusta hablarme de eso. Ok. No sé si les incomoda o simplemente no les gusta acordarse. Sí se lo pregunté a ella y me dijo que a ella en particular le daba mucho miedo porque como nunca cerraba los ojos, siempre fijaba la vista hacia alguien. Ok. ¿Y emitías una voz o algo? No, es que a veces se escuchaban como ruidos, pero no era una voz, era como un quejido. Y dice que cuando tenía los ojos abiertos, pues como duraba mucho tiempo así, salían muchas lágrimas. Entonces que no era nada bonito verlo. Quejidos, o sea, sí te dolía algo. Sí. Y que ellos pensaban que yo me quejaba por el golpe, porque pues como siempre me caía, que pensaban que tal vez me quejaba por eso. Quiero preguntarte esto, dentro de estas convulsiones siempre veías cuartos oscuros, o sea, nunca hubo algo más. Siempre seguía caminando. Okay. Ya cuando crecí más, en las últimas veces veía gente caminando, se cruzaba, gente que iba y venía. Nunca interactué con nadie, solamente era como ir en una calle que hay mucha gente y tú tienes que llegar a algún punto. No había rostros, no había caras, interacción contigo, sonidos, nada. Solo yo sabía que tenía que llegar a algún lugar, a donde no sé porque no se veía nada, pero siempre era cuando volvía a convulsionar, aparecía justo donde me había quedado. Es extraño porque
no había un punto de referencia porque estaba oscuro, pero era como si lo pusieras en pausa y la próxima vez que convulsionaba seguía caminando. Entonces te trasladabas hasta... ¿Llegaste? O sea, digo, la pregunta es como muy... No, nunca llegué a ninguna parte. Ok. O sea, seguían las convulsiones. ¿Qué pasó después de la convulsión? ¿Incrementó otra cosa? Sí. ¿Hubo algún fenómeno más? Sí. Platica. Sí, ya cuando tenía como 16, cuando se empezaba a poner el sol, cuando ya se estaba oscureciendo, tenía sabor a metal todo el tiempo en la boca. Justo en ese inter del día a la noche, tenía la boca, todo sabía a metal, el agua, la comida, todo. ¿No había algún, no sé, laceración que te provocara? Yo le decía a mi mamá que me revisara la boca porque sabía muy parecido a cuando tienes sangre. Y me revisaban y no había nada, pero es que era todos los días, o sea, era imposible que justo a esa hora... ¿Ni úlceras, nada? No, nada. ¿Ni te mordías en las noches o algo por el estilo? Nada. Y todo olía también a metal. Olía, es como cuando tienes monedas o algo de metal mucho tiempo en las manos y tiene un olor peculiar, muy particular. Cierto. Así olía todo. Justo cuando se estaba oscureciendo. Era como que la parte, como una especie de interruptor. Sí. Es decir, se ocultaba el sol y empezaba este aroma y tuvo el sabor. ¿Y qué pasaba después? Al principio no podía dormir. Las primeras veces no podía dormir. Dormía tal vez media hora, pero me levantaba y me ponía a hacer algo, a dibujar, a hacer algo, porque decía, bueno, no tengo sueño, no voy a estar ahí acostada. Pero dormía media hora. Por mucho tiempo se empezó a complicar. Claro. Y empecé a ver cosas. ¿Cómo qué? En mi recámara estaba acostada y veía que primero eran insectos. Y yo estaba ligera a la luz y yo veía arañas salir de abajo de mi cama y me levantaba, encendía la luz porque decía, ¿hay algo ahí? Claro. Y no había nada. Nunca lo interpreté como algo paranormal. Fui a una escuela católica en la primaria, toda la escuela estuve conviviendo mucho con la religión. Así que no era como una cosa que dijera, debe ser un fantasma o algo así. Sí, te enseñan otros conceptos y totalmente todo guiado a Dios, ¿no? Y no lo podía explicar por qué veía eso y luego ya no estaba, pero tampoco le daba mucha importancia. Me volví a acostar y ya. Pero después empecé a ver personas. De las arañas, insectos, ¿qué tanto se esperó? O sea, sí, más o menos tienes como el recuento. Fue como cuestión de 2 o 3 meses. Ok. Sí. Y luego personas. Fue muy rápido, sí. ¿Y cómo eran esas personas? Había una que siempre aparecía sentada en la esquina de mi cuarto, en la esquina superior. Mi cama estaba pegada a una esquina porque me gustaba que estuviera como pegada a la pared. Y a contraesquina, en la parte del techo, siempre estaba sentada. Era una mujer. ¿Cómo expresaba? Es decir, sentada en cuclillas, sentada en una silla. Sí, sentada como si se estuviera sosteniendo las rodillas, apoyada en la esquina del techo. Y me miraba a mí. Al principio no me hablaban. Esa expresión, a ver, vamos a hacer un feedback. En ese momento, Yajaira, ¿te despertaba el sentirte acompañada por más personas o te despertaba la sensación de mirada de esa mujer? No me despertaba la sensación, es que era estar dormida ya después que lograba dormir. Claro. Me despertaba con mucha desesperación. Y lo primero que veía era eso siempre. ¿Hacía algún gesto? No, al principio solo estaba sentada mirándome.
Y eso era casi siempre en la noche, porque después, una vez me estaba arreglando para ir a la escuela, me estaba peinando y me estaba viendo en el espejo. Y vi a alguien, es que es muy extraño porque... Cuéntalo. Estaba yo mirándome pues a mí y luego vi a alguien que se asomó detrás de mí. Ok. Hizo como así. O sea, y luego se regresó. Es decir, Yajaira está frente al espejo, su figura está frente al espejo, Sí. se está peinando y detrás de Yajaira se asomaba, ¿no? Uh-huh. Para que entiendan un poco cómo fue. No fue de los laterales, fue de atrás de Yajaira, sí, ¿no? Como si saliera de justo atrás de mí, cuando te ocultas detrás de una persona y tratas de estar en la misma forma que ella para que no te veas. Así. ¿Y cómo se veía ella? Ella se veía con la misma sonrisa que lo que veía de pequeña. Ok. Pero no se veía con esta piel quemada, sino solo era una mujer. No sé por qué siempre eran mujeres. ¿Había una forma de reconocimiento de tu parte? Es decir, la ubico por algún... El cabello. Ok. Largo, muy largo siempre. Y se sonreía nada más. Y luego se regresó. Y es que llegó un punto en el que yo ya no le decía a nadie lo que veía porque era mi imaginación. O sea, de alguna manera también te autoconvenciste. Sí. Por doctores. Seguro vi mal. Sí, claro. Y por eso es que no le tomaba tanta importancia nunca, porque decía, seguro es otra cosa, seguro es mi imaginación. ¿Qué más pasaba? Empezó a haber más personas. Y había una que me daba mucho miedo, porque todas me daban miedo, pero esta no parecía una persona. Era más como... Tenía la figura de una persona muy larga. ¿Como el rostro alargado? Sí. Okay. Y sus brazos igual, piernas igual, pero muy delgado y oscuro. A él nunca le vi la forma. Yo suponía que era un él, porque a las demás les veía el cabello, ¿no? Pero ese tenía una cara muy alargada, con la boca muy larga. Ok. Y se veía muy, muy, muy alto. ¿Hacía algo? No, solamente estaba ahí. A veces caminaba por mi cuarto, pero yo estaba acostada y yo solo los veía moverse. Y ya después me quedaba dormida y me despertaba el golpe. Pero no era un golpe para lastimarme, sino para despertarme. Ya. Como un golpe ligero que me despertara y ahí estaba. Voy a regresar un poquito atrás a la convulsión. Cuando tú me decías que los demás se te quedaban viendo y por ejemplo en el caso de tu amiga, la expresión era de miedo. En ese sentido, ¿era básicamente miedo o era desconocimiento de lo que te estaba sucediendo? ¿O era un miedo a lo que estaba viendo? Ella dice que sí era miedo del cómo me veía, no del hecho de desmayarme o de convulsionar, porque justamente la mamá de ella sufre algo así, entonces no era algo nuevo para ella ver a alguien perder el conocimiento. Pero verlo de esa forma y justo eso que dice que miraba a alguien en particular y me quedaba mirándolo mientras estás inconsciente con los ojos abiertos, era muy fuera de lo normal para ella. Escalofriante, podría decirlo. O sea, para la persona que recibiera tu mirada. Y no había expresiones, no había nada. O sea, nadie te dijo, me dijiste esto, ¿nada? No, solamente hacía ese sonido. El quejido. Ok. Pero todo el mundo pensaba que era porque que era por el golpe. Por la caída. Ok. Regreso entonces a las figuras. Cuando empiezan a surgir estas figuras al despertar Yajaira, ¿qué seguía? Me angustiaba mucho. Porque es que ya no me dejaban dormir. Ok. Y después los empecé a escuchar en el día. Porque esto pasaba siempre en la noche. Sí, es lo que me decías.
caía la noche, la sensación del aroma a metal, el sabor a metal, las figuras, todo era en la noche. Sí. ¿Qué pasó en la tarde? O sea, cuando ya te empezaron a molestar en el día, pues. Yo iba a la escuela y los escuchaba hablarme. Y era muy complicado porque la escuela era mi única... como mi único lugar para socializar con personas que no fueran de mi familia. Uh-huh. Y me gustaba mucho ir a la escuela, pero si estás en clase y te están hablando todo el tiempo, llega un punto en el que siento que perdí esa noción por el mismo hartazgo de que los demás no escuchan lo que yo estoy escuchando. Y empezaba a decirles, ya déjame, o cállate. Y mis compañeros lo veían. A las voces. Los compañeros me veían a mí decirles cállate, a las voces. Porque perdí la noción de que ellos no lo escuchaban. Porque era tanto, aparte no dormía, estaba muy cansada. Y ya llegaba un punto en el que me desesperaba mucho y les decía, ya cállate, déjame. ¿Qué te decían? Hablaban de cualquier cosa. ¿Ya viste? Allá. Y volteaba, nada. O sea, era solamente estar todo el tiempo ahí molestando. Cruzaba la calle y era, ¿y si ya te cruzas? El semáforo en verde. Llegó un punto en el que yo ya no me acordaba si tenía que cruzar en verde o en rojo. Te distraían, sí, prácticamente. Mucho. Es decir, sí focalizaban en tu atención. Mucho, sí. Y las voces que escuchabas eran voces guturales, voces normales, voces de mujeres, de hombres, ¿de qué eran? Se escuchaba como voz de mujer siempre. Pero era muy raro porque sentía esa voz como cuando alguien te habla en secreto. Uh-huh. Pero a la vez se sentía como si viniera de adentro. Entiendo. Como si viniera de ambos lados, de adentro y de afuera. Y era muy raro. Llegaba un punto en el que la sensación era muy incómoda y todo el tiempo hacía esto. Entonces lo que pasó fue que mis compañeros en la escuela, pues ya era como que nadie me hablaba. Y mi único vínculo social se acabó porque... Sí, eras como la persona rarita. Sí, mucho. No vaya a ser que se le bote, ¿no? Uh-huh. Y eso colapsó mucho más el cómo estaba, porque ahora ya todo era como si todo se estuviera cayendo poco a poquito. Como que, a ver, vamos a entender un poco. Desde niña empezó a ser como influenciada, por así decirlo, uh-huh. y de a poquito empezar a hacer una posible vejación. Entiendo yo este concepto por investigación, pero lo que nos está narrando Yajaira es precisamente esto, cómo progresivamente van aislando al individuo. En el caso de Yajaira, pues intentabas involucrarte socialmente en la escuela. Cuando ya empezaban estas voces a invadir a Yajaira, ya se aislaba a Yajaira. ¿Qué siguió? Ya no me dejaban en paz a ninguna hora. Okay. Pero en la noche siempre era peor. Era feo a todas horas, pero en la noche se volvía mucho peor. Me daba mucha desesperación, no podía estar sentada, no podía estar acostada, no podía hacer nada en paz, porque todo el tiempo sentía algo en mi cabeza ahí y todo el tiempo escuchaba cosas. Me acuerdo que caminaba muchísimo en la noche, ida y vuelta, porque no podía. Entonces mis papás se preocuparon y me llevaron al psicólogo otra vez. Uh-huh. Y luego el psicólogo les dijo, no, es que ella ve cosas y eso lo tiene que tratar un psiquiatra. Tienen que llevarla para que la valore un psiquiatra. Y me llevaron al psiquiatra. Y... ¿Qué pasó? Pues primero en la consulta te preguntan qué ves, todo eso. Y me dieron medicamento porque ya ni siquiera recuerdo cuál fue el primer diagnóstico. Creo que era esquizofrenia o algo así, porque todo el tiempo cada psiquiatra que me veía era un diagnóstico diferente. Claro. Sí, van variando según el doctor. Ajá. Y
Me dieron medicamento. Uh-huh. Por fin pude dormir una noche porque estaba muy fuerte el medicamento. Pero no se fueron. Me dieron medicina para dejar de alucinar. Nunca se fueron. Y viví medicada mucho tiempo. Era muy constante con el tratamiento porque de verdad yo quería que se fueran, ya quería dejar de escucharlo. Pero tomé muchísimas cosas, vivía muy adormecida, pero nunca se iban. Y se volvían, en lugar de mejorar, todo empeoraba. Es decir, como que sabían que tratabas de bloquearlos a nivel médico, por así decirlo. Era más intenso. Sí. ¿Qué pasó después? Después ya me daba mucha ansiedad el dormir. Los veía mucho, pero ahora ya era una molestia. Parecía como si quisieran molestarme al punto de volverme loca. Así. Al punto de que me cansara tanto que me lo decían todo el tiempo. Ya al final me decían, descansa, ya descansa. Es que ¿para qué estás así? ¿En serio? ¿Hubo en algún momento, te tengo que preguntar esto, es delicado porque viene junto con pegado con las manifestaciones de este tipo de fenómenos? ¿En algún punto a Yajaira le hacían indicaciones de que desistiera de su vida? Sí. ¿Cómo? Era estar cocinando en la mañana y era un comentario sutil, burlón. Pero siempre era como, qué bonito filo tiene el cuchillo. Okay. Y era muy molesto. Porque además fui criada bajo una religión en la que si tú haces algo así, sabes a dónde vas. Okay. Entonces yo era, no puedo hacer eso. Claro. Tengo que encontrar la manera de... ¿De alguna forma era seducida Yajaira por esa salida? Sí. A ver, hay algo bien importante. La mayor parte de las personas allá afuera de repente creen que no es real el asunto de que un demonio lo que trata de buscar en una persona, es donde voy a entrar al tema un poco más fuerte, Yajaira, pero un demonio siempre va a buscar que el individuo poseso se suicide. Esa es la verdadera ganancia del demonio. El demonio trata de buscar sustraer el alma de esa persona, la manera en cómo lo tiene que hacer o cómo lo va a hacer. Justo lo que acaba de decir Yajaira. Según la religión, según lo que te inculcan, esa parte te condena. Es más fácil para el demonio obtener el alma de una persona por medio del suicidio. ¿Qué siguió? ¿Intentaste? Lo intenté una vez. Porque estaba muy cansada. Llevaba... Podía estar un mes sin dormir. Un mes. Y podía estar semanas sin comer. Okay. No comía y si comía, vomitaba toda la comida. Y si tomaba agua, lo mismo. Yo no me explico cómo alguien puede estar tanto tiempo sin comer, sin tomar agua, porque era cuestión de comer ahorita y en 2 minutos ya no tenía nada en el estómago otra vez. Pero seguía funcionando de alguna forma. Esa fue la época en la que iba a la escuela y llegó un momento en el que yo veía el semáforo para cruzar la calle. Yo veía que estaba en verde y que no tenía que cruzar en verde. Claro. Pero seguía caminando. ¿De alguna manera Yajaira se sentía como manipulada por otra fuerza? Y yo decía, seguro es porque estoy cansada. Es que no he dormido bien. Wow. Porque es que siempre era... ¿Sabes? Siempre era como mi responsabilidad porque no dormía bien, porque tenía mucha imaginación, porque no comía bien. Entiendo.
pero yo seguía caminando. Y llegó, o sea, ese fue el momento que te quisiste salir. No, fue después de esos días. ¿Sí quieres contarnos? Sí, Por sí, favor. está bien. Gracias. Después de esos días, le dije a mis papás lo que había pasado, que ya me había pasado 3 veces, lo de cruzar la calle. Y me dijeron, ¿sabes qué? Tal vez estás muy cansada con la medicina, con que no duermes, porque mis papás pues me hacían compañía muchas veces. Estaba acostada y lloraba y me desesperaba mucho y se quedaban ahí conmigo porque me veían muy mal y les preocupaba mucho. Y sabían que no dormía. Y me dijo mi papá, bueno, podemos pedir que este semestre no vayas a la escuela para que descanses, para que te recuperes. Y yo dije, perfecto, porque ya nadie me quería en la escuela, o sea, ya nadie me hablaba. Ya no disfrutaba de ir a la escuela. Entiendo. Y dejé de ir y el estar todo el día en mi casa fue bueno, pero tampoco tanto. Es que no había algo bueno en ninguna decisión que pudieras tomar. Siempre lo aprovechaban muy bien. Porque ahora estaba en casa todo el tiempo. Y todo el tiempo estaban ahí. Todo el tiempo estaban queriendo que Yajaira... Uh-huh. A ver, te quiero preguntar eso. ¿Todo el tiempo estaban queriendo que Yajaira los acompañara a donde estaban? ¿O era...? Era más un molestarme y desesperarme y angustiarme tanto que mi forma de descansar fuera esa. Ya. Era orillarme a que no concibiera otra manera de estar, porque yo se lo decía a mis papás, es que me duele mucho estar viva. Okay. Esa era la expresión que yo podía usar para que me entendieran. O sea, me duele estar viva simplemente, o sea, respirar, tener que comer, tener que despertar. Era muy doloroso ya. Wow. La vida en sí. Y era muy desesperante porque era esta contradicción entre lo que te enseñan que no debes hacer, claro, y lo que te mueres por hacer, porque ya quisieras no tener que estar pasando por eso. En algún punto del intento que tuviste, uh-huh, ¿las voces te decían algo más? O sea, en el proceso del intento, ¿y con qué fue? ¿Fue con lo de la calle o fue con otra cosa? No, en casa. Primero estaba en mi cuarto y apagaba las luces porque llegó un momento en el que me lastimaba mucho la luz y apagaba la luz y me quedaba así quieta. Todo el tiempo estaba ahí solamente sentada en el piso o donde fuera. Y ese día estaba muy cansada. Ya tenía mucho sin comer, sin tomar agua, me sentía muy mal. Y me acuerdo que estaba sentada en el piso mirando hacia arriba. Y empezaron otra vez como a molestar. Pero esta vez empezaron a decir más, descansa, ya descansa. ¿Qué te cuesta? Si es tan fácil. Era hacerlo ver tan simple. Uh-huh. Y dije, bueno, ya. Ok. Si así se van. Vaya, si era un trato. Claro. Si yo hago eso, tú me dejas en paz. Tú ya no me vas a molestar. Ya voy a descansar. Y fue tenía mis cosas para la escuela, para hacer maquetas y así. Uh-huh. Tenía una. Y todavía me acuerdo que dije, ok, pero no quiero ser mala con mis papás. O sea, no quiero que vean una escena tan fea. Yo sabía perfectamente que si cortaba en mi cuello iba a ser rápido, pero no iba a poder controlar la escena. Y a mí me angustiaba mucho
que con todo lo que habían visto mis papás durante todo ese tiempo, además tuvieran que cargar con el verme así. Entonces dije, ok, en el brazo lo puedo manejar para que no se haga un desastre aquí. Acomodé mis cosas, tendí mi cama y puse unas toallas para que ahí quedara todo. Y o sea, era todo el tiempo. Mientras hice eso, todo el tiempo era ya. A ver, me tengo un poquito ahí. ¿La voz era ya hazlo? Sí, ¿O sí, la sí, voz era ya, hazlo? Vamos a poner las toallas, todo eso no. No, yo era un poco luchar contra esa presión. Ya. Porque es que no puedo. Sí lo voy a hacer, pero no puedo hacerle eso a las personas que están aquí. Claro. Y acomodé todo, navaja y... ¿Y si pasaste? Sí. Pero justo en eso entra una familiar mía que usualmente iban a preguntarme cómo estaba cuando iban de visita. Iban, ¿cómo estás? Harta de esa pregunta siempre. Okay. Todos me preguntaban eso. Yeah. Y entró, pero yo ya, es que mi energía no me daba para fingir que estaba haciendo otra cosa. Ok, entiendo. Y lo vio, le habló a mis papás, me llevaron al hospital y me internaron 20 días en un área psiquiátrica. Por el intento de... Uh-huh. ¿No? Y iban a coser, pero no me quedó cicatriz. Okay. No sé por qué. O sea, solo se detuvo la sangre. Uh-huh. Iban a coser, uh-huh. Pero dijeron, bueno, hay que dejarlo así. Pensaron que no había cortado tan profundo, tal vez. O sea, sí fue como un intento, pero fallido, pues, por así decirlo, ¿no? Yo te lo prometo que la empujé. Okay. Sentí cómo cruzaba el brazo. Entiendo. Pero no sé por qué no me quedó cicatriz. ¿Y las voces? No, o sea, esas estaban ahí. Pero, por ejemplo, cortaste, las voces era, no sé, como por fin te decidiste o cosas así. No se escuchaba nada. Okay. Y eso fue un poco lo peor. Porque ahora sabía que si me estaba yendo, no escuchaba nada. O sea, te convencían de que evidentemente había paz, ¿no? Y aparte esa sensación de cómo te abandonas un poco, digamos, era muy reconfortante. Si lo sumas al no escuchar nada. Después de este acontecimiento que es demasiado trágico, qué bueno que estás aquí con nosotros y que no lo lograste. ¿Qué pasó? ¿Se presentó? ¿Hubo un momento dado una ayuda alterna a la ayuda psiquiátrica, psicológica? Sí, después de eso, ya cuando salí del hospital, mi mamá una vez se sentó conmigo y me dijo, quiero que me expliques qué ves y qué es lo que escuchas. Y yo le dije, es que quieren que me mate. Okay. Y yo no puedo, ya estoy muy cansada ya. Y le expliqué lo que veía, cómo lo veía. Y en algún punto tenía no sé, estaba ya muy mal, muy cansada, muy medicada y de repente me levantaba y agarraba un marcador y empezaba a escribir en las paredes del cuarto. Me acuerdo que alrededor de la puerta de mi cuarto escribía una oración en latín. ¿Te acuerdas de la oración? No, yo aprendí a hacer oración en latín en la primaria. Sí, por la escuela católica, ¿no? Pero sí, ajá. Pero esa no. O sea, no ubicas esa. No. Lo que escribías. Esa nunca la aprendí. Ok. Y no sé de dónde saqué el escribirla. Pero ponía justo las oraciones que sabía. Okay. Las escribía en la pared intentando
limpiar la pared para que ya no se pudieran quedar ahí. ¿En algún punto reconociste alguna palabra, alguna frase que te acuerdas? Escribía más como las oraciones simples. En una pared grande escribía el Padre Nuestro. Nomine Igual Patre, ta. Sí. Pero ya eran... No, ni siquiera recuerdo a mí escribiendo. Hay muchas partes de esos años en las que yo simplemente estaba en la escuela y luego estaba en mi casa. Y luego otra vez ya estaba en otro lado y no entendía cómo pasaba, pero tenía tan poca energía que no... Ya era como simplemente un poco como dejarte ir, era ya... ¿Era como parte también de las convulsiones? Es decir, ¿eran parecidas? O sea, que te dejabas ir como un desmayo. No. Perdía la noción del tiempo entre que estaba en un lugar y en otro. Y era como estar en la escuela y luego de la nada ya estaba en mi casa y no sabía cómo había llegado a mi casa. Y ya habías escrito todo eso. Sí. Y decían mis papás que me ponía a gritar y lloraba y lo sacaba de mi cuarto y cerraba y me ponía a escribir. Y el doctor pues decía que eran brotes psicóticos. Pero es que eran muchas cosas al mismo tiempo. Y en ese sentido de las propias oraciones o las letanías, ¿en algún punto llegó lo eclesiástico o no? Sí, me llevó mi mamá con un sacerdote. Mi hermano conocía a un sacerdote y le contó lo que me pasaba y el sacerdote le dijo que me llevara con él. En un día en particular, que hacían oración, no sé de qué, no sé cuál era el fin de las oraciones. Sí recuerdo que había gente cuando fui, pero no, pues no hablaba con nadie, era solamente, ya era como me dejaba ir a donde me llevaran. O sea, tú ya Daba estabas igual. con el afán de que, bueno, que lo que sea, sí. Lléveme, ya. Ya, si esa era una posible solución, llévame. Ya, entiendo. Y cuando llegamos, me acuerdo que era una oficina. Había una silla en medio. Y me dijeron, siéntate. Me senté. Pero para ese punto yo desayunaba, comía y cenaba medicina. Sí, te creo. Estaba muy... Un rollo. Sí, no tengo un recuerdo tan específico. Pero sí recuerdo el sentarme. El sacerdote tenía un maletín con frasquitos. No sé de qué. Tampoco me explicó. Y me dijo, no te preocupes, solamente vamos a hacer oración por ti. Y dije, para este punto yo siempre tuve una relación muy buena con Dios. Hasta ese punto. O sea, en ese punto era como... O sea, ya te daba igual, por así decirlo, ¿no? Siento que estaba un poco triste por creer que ese Dios que tan buen amigo había sido de mí, porque yo de niña decía que era mi amigo, porque no tenía más amigos, entonces en algún punto me dijeron en la escuela que Dios es amigo de todos y decía, wow, tengo un amigo. Y era como, ¿cómo dejaste que me pasara esto? Y estaba muy enojada. Y yo fui y dije, ok, vine a sentarme para que le recen al que permitió que me pasara esto. Wow. ¿Qué pasó durante el proceso de oración? ¿El padre te untó con algo? Sí, me puso, no recuerdo si en la frente, acá, era como aceite. Y es un recuerdo muy borroso, me sentía muy mareada.
Se paró enfrente de mí, habían otras personas ayudándolo a mis costados y atrás, y él estaba enfrente. Me dijo, voy a hacer oración, tú solo quédate ahí, dime si te sientes mal. Pero pues, ¿qué es sentirse mal? Claro. Mi vida. Claro. Despertar, En respirar. Yajaira, toda una vida, ¿no? Y yo estaba como quiera. Empezó a hacer una oración. Sí recuerdo que le respondí y él hizo una pausa. Y me dijo, ¿dónde aprendiste eso? Y le dije, fui a una escuela católica. Y continuó. ¿Recuerdas qué respondiste? O sea, vagamente, aunque sea. Era esa oración que siempre hacen, in nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Sicut erat in caelo et terra. Y esa era una interacción con el Padre. Sí. Me levanté la mirada y le respondí. Y se me quedó viendo y me acuerdo que me dio mucha risa. No sé por qué me dio tanta risa. ¿Como un ataque de risa? O sea, me dio mucha risa la cara que puso, porque dije, ¿qué? O sea, sí, fui a una escuela católica. Claro, ¿no? claro. Sí, pero su cara era de... No esperaba que yo le contestara. Totalmente. ¿Supiste qué contestación era? O sea, en tu razonamiento, ¿hubo en algún momento, sí, yo le contesté acerca de esto? A partir de eso no recuerdo mucho nada más. Ok. Solo recuerdo ya después estar en mi casa. Y sí le dijo mi papá a mi mamá que pues que había dicho que todo bien, que solamente siguieran haciendo mi oración y que él iba a seguir orando por mí. O sea, el padre nada más te hizo esa sesión, por así decirlo. Y nunca volví. Te entregó a tus padres y dijo, sigan orando por ella y nada más. Hijos de su padre. Y luego, pues, con el tiempo seguían pasando las mismas cosas. Me hospitalizaron otras 2 veces. Ya no por intento, sino por ideación suicida. Okay. Porque la idea siempre estaba ahí. No fue la última vez, ¿no? Por así decirlo. No, la idea se mantenía. Ok. Y me hospitalizaron otras 2 veces, 15 días y 20 días más o menos. Y ya llegó un punto en el que, no sé, siento que un día solamente dije, pues, está bien si no se quieren ir. ¿Sabes? Si no puedes con tu enemigo. Únete. ¿Te uniste a ellos? Dije, pues quédense, ya. No puedo, ya está claro que ya fui con el psiquiatra, ya fui con 1000 personas, no se los van a llevar ya. Entiendo. Listo. Y no sé por qué no se me ocurrió hacer eso antes, porque dejaron de molestar tanto. Es decir, tú aceptaste hasta cierto punto ya. Que estuvieran ahí. Sí, fue como, ya, no puedo hacer nada para que no estén aquí. Ya Quédense. estaba cansada, ya. Ahí quédense. Es todo. No, ya no puedo hacer más. ¿Y bajó o...? Sí, mucho. Y me hizo muy feliz. Porque dije, ya puedo dormir. Ya puedes dormir, ya puedes descansar. ¿No había ya esta sensación de suerte? No, ya no. Se quedó, digamos que ahí, pero muy, muy en el fondo. Ya no era tan latente. Ya no era como tan incisivo el asunto. Es decir, ya no era una influencia más fuerte. Pero después pasaban cosas que para mí ya después de todo eso pues era como que la vida normal. Todo está bien, ya no los escucho. Era de irme a dormir y tenía un reloj en mi buró. Y me acuerdo que siempre despertaba, pero despertaba de golpe. No era un poco a poco, era un como si te despertaran. Entiendo. Siempre era
o las 3 o las 3:30. Siempre. Exacto. Muy preciso. Siempre, siempre. Y duré años despertando todas las noches a esa hora. Y para mí era sé que son ellos molestando, pero como ya no me molestan tanto y puedo vivir, ok. Los pasabas de alguna forma, ¿no? Despertabas y ¿qué hacían? ¿Estaban los mismos que ya no los veía? Okay. No los veía, pero sabía que ahí estaban. O sea, sí los sentías. Sí. La sensación la mujer en la esquina reconocía. Ya no la veías, pero la sentías. Okay. Y así despertando esas horas mucho tiempo. Después, bueno, en los últimos años, tal vez todavía en los últimos meses, ocasionalmente me sucede que me voy a dormir, por ejemplo, y despierto a medianoche porque tengo frío y mi cobija está hasta el otro lado de la recámara, como si lo hubieras jalado. Como si alguien te la retirara. Duermo sola. Okay. Entonces la cobija está allá. Y a veces me levanto y digo, ok, tengo frío, pero quiero levantarme por la cobija. Claro. Bueno, ya, y voy por ella. Pero sé que no fui yo. A veces despierto en la mañana y no sé si me duermo con una playera y una sudadera. Despierto y mi playera está en el buró o tirada, o los calcetines del otro lado del cuarto. Pero ¿en qué momento me los quité? Claro. ¿Ya no hay procesos médicos en la actualidad? Es decir, ¿ya no pasaste por la medicación? O sea, ¿ya dejaste de medicarte? La dejé. No me dieron de alta, pero también yo sabía que no era ese el problema. Me ayudaba a punta de medicinas dormir. Claro, evidentemente dopaban más que sí, nada, ¿no? Estaba completamente noqueada todos los días. O sea, yo desayunaba, comía y cenaba medicina. Y sabía que no era eso. La dejé de tomar. Yeah. Sí tuve unas semanas este síndrome de abstinencia. Pero cuando pasó, no volví a tomar nada. ¿Crees, Yajaira, en la actualidad? Me queda, no sé si haya omitido alguna pregunta en cuestionamiento de si hubo un exorcismo o no. Eso fue un intento de exorcismo lo que me narraste. Pero yo ya no volví a ir y no quería ir. O sea, es decir, Yajaira no permitió un exorcismo ya porque dijiste... Ya. Hasta aquí. Estaba enojada. Y enojada con ese Dios al que conociste de niña, que era tu amigo, que te dejó sola. Esa era la sensación. Ok. Entonces, ¿no se practicó ya más ningún exorcismo? ¿Yajaira vive con eso actualmente? ¿Con qué? ¿Con la sensación? Ajá. Sí, creo que lo normalicé. Lo hice parte de mi vida. ¿Y cómo es la vida de Yajaira en la actualidad? Te veo bien, pero ¿hay cosas? Sí, ¿hay detalles? Siempre hay algo. Hay una sensación todo el tiempo de tristeza. Y la idea inicial de no vivir, siempre está. Muy ligera ya, pero siempre está. Como si siempre fuera una opción. Pero Yajaira ya la dejó en el recoveco de los recuerdos. Exacto. Que trata de olvidar. Y siempre pasan como esas cosas de despertar a esas horas. De repente a veces aún escucho susurros, pero ya no les entiendo. Y es como, voy a ignorarlos. Está bien, sigan ahí, solo no les voy a poner atención. Ya. Fue como un trato, quédate ahí, pero déjame en paz. ¿Y hasta el momento han respetado el trato? Sí. Qué interesante y qué impresionante. Y gracias por compartir este relato que yo les voy a decir algo. Desde nuestro punto de vista de investigadores, es un caso desafiante el de Yajaira.
muy pocos son los casos de aceptación de la influencia, de la vejación. No podríamos decir posesión porque hubo un proceso pero no llegó a tal. Actualmente, ¿sabes en algún momento quién fue o quiénes son? ¿O no tienes ni idea? No, nunca me dijeron su nombre. Okay. ¿Algo más que quieras comentar, Yajaira? No, espero no haber olvidado nada. No, me queda claro que no. Muchísimas gracias. Gracias por compartir el caso. Es un placer. Me imagino que si quieres que te sigan o quieres que... Obviamente es un caso de posesión y exorcismo que entiendo un poco. De repente va a haber gente allá afuera que te va a decir, yo me siento igual, y no es verdad. O sea, no es lo mismo los zapatos de un testigo real a los wannabes. Pero ¿quieres dejar alguna red social que quieran que te sigan? Estoy en Instagram ya, si me quieren seguir está bien. ¿Cómo te encuentran? Yajaira Flores, igual. Bueno, ahí está el Instagram de Yajaira Flores. Mil gracias, como siempre. A ustedes. Es un honor y gracias por compartir que es un caso que estamos compartiendo en Historias Embrujadas. Yo les voy a decir algo nada más. Allá afuera hay mucha gente que de repente escucha estos relatos o ve estas historias y cree que tiene un fenómeno de esta índole. Vean todo lo que sucedió en la vida de Yajaira y lo que sigue sucediendo. Estas historias, créanme, no querrán vivirlas en su carne propia. Gracias.